No hay plata. Este miércoles se devaluó el peso argentino en 54.24 tras las negociaciones mayoristas. El ajuste fiscal para buscar vencer a la inflación anual. La situación es crítica ya que el país tiene un préstamo de 44.000 millones de dólares que de alguna otra manera tiene que ir pagando o los intereses, como usted lo quiera ver. El Banco Central Argentino mantendrá la tasa de interés de referencia en 133% anual. Tras la devaluación del peso, los precios incrementaron de forma drástica, hasta en 100%. El combustible, por ejemplo, aumentó en promedio entre 35 y 40%, todo ello dependiendo de la zona del país. En lo que va del año, las carnes, que para Argentina son importantísimas, subieron 209%, productos de almacén 183%, frutas y verduras 156%, mientras que sindicatos y movimientos sociales convocaron una reunión de urgencia para dialogar sobre el tema. Lo que le estoy diciendo es que las cosas están, pues bueno, es el programa de choque del señor Javier Milei. Sobre las determinaciones económicas del gobierno argentino, saludamos al doctor Raimundo Tenorio, economista. Creo, Raimundo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Raimundo, ¿me escuchas? Perdón, Javier, no escucho, no te escucho. A ver, nosotros sí te escuchamos. ¿Quieren ver Tengo ahí abierto qué? aquí el micrófono, Sí, a ver. no escucho. A ver, si lo quieren ver ahí, por favor. Raimundo Tenorio, vamos a conversar con él para que nos diga cómo ve las cosas en términos de lo que está pasando en Argentina. A ver si ahí ya lo tenemos, porque si nosotros sí lo escuchábamos, pero lamentablemente a él nosotros no lo escuchábamos, lo que hace pensar que a lo mejor el asunto es más de acá que de allá, porque si no lo escucháramos a él sería por su internet o vaya usted a saber. Pero por lo pronto lo que es importante es, ¿qué piensa usted de esto de Argentina? Digamos, son condiciones económicas al extremo, al extremo. Es un país muy grande Argentina, ¿no? Muy extenso. Pero le voy a decir, es un país que tiene 80 millones, 85 millones de habitantes. No es tan fácil decir, aquí me llevo la economía. Para un país pequeño una situación de esta es difícil, pero en la medida en que los países crecen y enfrentan estos fenómenos, pues como usted puede imaginar, el asunto es verdaderamente grave y delicado. Habrá que ver también si es, porque es muy difícil que la oposición, que está disminuida, pero los sindicatos, que son muy importantes en Argentina, estuvieran en este momento llevando a cabo algo que pudiera en este momento, diría yo, pues por lo menos dialogar para ver a dónde se puede llegar. A ver, Raimundo, ¿me escuchas ahora o no? A ver, ¿no? Sí, ¿No? Javier, buenas noches. Gracias, Raimundo, te saludo con gusto, muy buenas noches. ¿Qué pensar de todo este plan de megachoque que ha surgido en Argentina, Raimundo? Mira, un país con los problemas que tiene Argentina derivan fundamentalmente desde el ámbito de la política fiscal, es decir, la política pública que le corresponde a un gobierno hacer, desde cobrar impuestos hasta ejecutar gasto. Y entonces lo primero que plantea a Javier Milei, bueno, pues es ajustar a través de la política fiscal el gasto público. ¿Por qué? Porque el déficit público en Argentina se ha convertido en una adicción, es decir, el faltante de caja. Cuando los gobiernos gastan más de lo que les ingresa, se genera un déficit. Y entonces el déficit público que ha venido acumulando Argentina hoy tiene que ser cubierto con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria proviene de un banco central que no es autónomo. Y al no haber banco central autónomo, tampoco hay independencia en el manejo de la política cambiaria. En Argentina, hoy día hay 14 cotizaciones diferentes del tipo de cambio. ¿Cuál es la paridad cambiaria que decide ajustar Javier Milei? La paridad oficial, entre comillas, es decir, la que permite hacer uso de las reservas del Banco Central para pagar importaciones y para garantizar a los exportadores que cobren sus exportaciones. Entonces, esta devaluación, es decir, un ajuste decidido no por el mercado, sino por el gobierno, de encarecer los pesos por una moneda extranjera, que es el dólar, de 391 pesos argentinos a 800, sin duda que incentiva a los que exportan, para que los dólares que se reciban por esas exportaciones, a esos exportadores los anime
a ponerse a trabajar, a ponerse a exportar y encarezca las importaciones y eso favorezca también, vaya, temporalmente una política comercial que proteja la producción interna, lo cual tiene que ser de carácter temporal. Pero regresando justamente a este mal endémico en el caso de Argentina, que es la política fiscal, el ajuste es tan severo que pues ya se anunció el recorte con la motosierra de Javier Milei de ministerios, es decir, que sería equivalente en México a secretarías de Estado, del Poder Ejecutivo, de 16 a 9 en principio. Después también recortar los subsidios a energía y a transporte. También llevar al mínimo los recursos que se transfieren desde el gobierno central a las provincias. Y también en ese ajuste fiscal se suma el que toda la burocracia que haya sido contratada en el último año, pues ya quizás no se le renueve su contrato. También, desde luego, en estos ajustes fiscales habrá que ver qué tanto los programas sociales, en efecto, no se tocan, o al menos aquellos que son la base de, no la base electoral de Javier Milei necesariamente, sino la base de combate a la pobreza. En Argentina, el 40% de la población está en pobreza. Las dimensiones en las cuales se vive la pobreza son diferentes, pero están en condiciones de pobreza laboral, por ejemplo, no tienen una fuente de ingreso permanente. Y además, bueno, pues a eso habrá que sumar las dificultades que se tienen en materia de obra pública, porque esa se va a suspender la nueva obra pública y la que ya está en ciernes se sacará adelante. Oye, Raimundo, ¿qué puede pasar en el corto plazo cuando los precios suben de esa manera? La gente no tiene liquidez. ¿Qué tanto puede aguantarse y qué tanto no puede haber una irrupción, pues casi diría yo, inesperada, más allá de la esperanza que puede resultar mi ley para mucha gente? ¿Qué puede pasar con los sindicatos? No te hablo de la oposición porque la oposición está diluida, ¿no? Y ni siquiera Mira, voltear a verla, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Raimundo? mira, Javier, lo que ocurre es que el enemigo público número uno en Argentina es la inflación. Es decir, cómo se come a tal velocidad el equivalente al 14 al 15% de aumento en los precios promedio al mes, con una inflación anualizada de entre 140 a 160%, Ujú. el poder adquisitivo de los trabajadores, de las familias, es terrible, en donde un día un litro de leche les puede costar 390 pesos y al otro día puede costarles 700 pesos. Entonces, más vale comprar la leche del día siguiente hoy porque mañana se encarecerá. En ese nivel está la hiperinflación en Argentina. Aquí, evidentemente, las advertencias que ha hecho Javier Milei es que si no se toman esas medidas, se entrará a una espiral inflacionaria imparable, que nada más, si lo que hoy ocurre siguiera ocurriendo en los próximos 360 días, la inflación llegaría a 3000%, así de ese nivel. La solución no es fácil, sobre todo, mi querido Javier, porque no tienen un banco central autónomo en donde su quehacer sea justamente dejar de emitir dinero y combatir de verdad con instrumentos de política monetaria la inflación. Entonces, una de las cosas que prometió también Javier Milei, que fue desaparecer el Banco Central, se me hace que sí lo va a hacer, pero lo va a desaparecer para emular tal vez lo que en México ocurre con un Banco Central autónomo o al mejor estilo de los países desarrollados. Bueno, oye, ¿cuándo, ¿cuándo será el momento en que la sociedad argentina le va a decir a Milei, hasta el día de hoy, ya, hasta aquí llegamos, 100 días, ¿qué supones que puede pasar en lo político, pero también en esta lógica que tiene que ver con un nuevo gobierno, en una situación excepcional, y cómo se va a comportar el mundo con Milei? Y mira, no hay plazos, evidentemente, en el cual un plan de choque, como es un choque contra la inflación, un choque contra el déficit fiscal, por eso se denomina un plan de choque, es bien visto por el Fondo Monetario Internacional. De ahí de que el Fondo Monetario Internacional tendría en principio paciencia para no, pues, extenderles la mano para que le paguen al Fondo Monetario lo que le deben, sino habría incluso capacidad de negociación con el Fondo Monetario si el Fondo Monetario estaría también de cerca de la forma en que se administra el Banco Central. Entonces, esto le daría también la posibilidad a Argentina, y me refiero
a los grupos corporativos empresariales de Argentina de acceder nuevamente a los mercados internacionales de préstamos, porque hoy tienen cerrada la llave justamente por la inestabilidad cambiaria. Y el pueblo argentino, la ciudadanía argentina, el plazo que les daría, yo en lo particular creo que tendría que ser máximo de 6 meses, en donde se vea que el abatimiento de los precios, es decir, el combate a este enemigo público número uno, que es la inflación, de verdad se vaya reflejando en los bolsillos de los argentinos, en donde, cuando lo puse como ejemplo, ya no tengan que comprar con la urgencia de hoy los precios de los bienes alimentarios antes de que mañana aumenten. Eso sí, lo que es un hecho es que el presidente de este país y el de Argentina nunca se entenderán, ¿verdad? No, y particularmente pues no se entenderán en principio porque, bueno, Alberto Fernández, un súper amigazo de Andrés Manuel, bueno, pues salió por la puerta de atrás, igual que Cristina Kirchner, desde luego pues un gobierno pro socialista, pro izquierdista, como son los peronistas, pues no, no es posible que haya relaciones en el corto plazo que fortalezcan. Por ejemplo, tenemos un acuerdo de complementación económica con Argentina, que fundamentalmente se soporta en las relaciones entre compras de bienes automotrices, automóviles, autopartes, pero eso creo yo que no va a afectar en particular a México, y más bien escucharemos nuevamente desde acá discursos incendiarios que buscarán dinamitar la relación con Javier Milei. Te mando un gran saludo, Raimundo Tenorio. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Yo también, a ti particularmente, te envío un fuerte abrazo y desearte anticipadamente un próspero 2024 y un abrazo para esta Navidad, mi querido Javier. Va de regreso, Raimundo. Muchas gracias. Sé que tengas buena noche. Igualmente, buenas noches. Gracias, gracias.